que la poesía no es solamente el verso. Yo considero que el concepto poético va mucho más allá de la forma, ¿sí? Y que lo que quiero dejar también hoy es entender que la poesía es mucho más que un alejandrino, que un soneto, que un haiku, que un poema en verso libre. La poesía es una vivencia, la poesía es una conciencia, la poesía es una exigencia. El poema es otra cosa, el poema es un producto. Deberíamos tener una poética. Por esa razón, yo creo que el poeta no es el que escribe versos. Por eso el poeta tiene quizá mayores compromisos, mayores retos, mayores exigencias. Y es porque el poeta es el ojo que ve y al que le ha sido permitido ver el mundo bajo sus verdaderas formas. Cuando uno conoce las cosas, cuando uno ha entrado en contacto con las cosas, cuando uno ha llegado a la intimidad del mundo, a la intimidad de los otros, a conocerlos de cerca, a conocer sus circunstancias, entonces uno podría tener la facultad de reinventar esas cosas, de romper las formas si nos insatisfacen y crear a partir de esa insatisfacción, de ese anhelo. Lo que hace distinto a un poeta de otro poeta es su poética. Pueden escribir exactamente igual, ser igualmente correctos, ser igualmente intensos en la forma, igualmente rompedores, igualmente vanguardistas, pero son distintos. Uno siente que son distintos. Y la diferencia está en la poética, en la manera en que ellos ven las cosas. Esa es la poética que a ellos los hace escribir y los hace escribir diferente. ¿Cuál es mi poética? ¿Qué es lo que yo pienso de la poesía? ¿Para qué me servirá la poesía? Ojo, es que yo escribo cuentos, sí, pero esa escritura debe estar acompañada por esa visión. Esa visión es la que engendra esa escritura, la que engendra la necesidad de esa escritura. Entonces vamos a aclararnos. Lo primero que debe hacer un poeta es aclararse qué es lo que yo quiero, cuál es el espejo que quiero atravesar. En la poesía no hay conocimiento a priori que uno pueda poner en práctica. El poeta siempre está desnudo. Cuando empieza a escribir, no sabe qué va a escribir. Sabe que tiene la necesidad de escribir. Y a veces puede, en el caso de los narradores, tener, por ejemplo, claro un argumento, unos personajes, pero más allá de eso es imprevisible las cosas que se le van a ir entregando en la medida en que escriben. Hagan de cuenta que este oficio es como si uno fuera con los ojos vendados, tanteando, explorando con las manos un cuarto,
Y en la medida en que yo admito que esa escritura me toma por sorpresa, en la medida en que yo admito que yo no sé qué sigue, que yo no sé qué es lo que me quiere decir ese poema, estoy haciendo todo ese proceso. Yo creo que el poeta tiene su palabra y es en la medida en que escribe y escribe e insiste e insiste e insiste en que eso va a dar fruto. Y es tu propio método. A ti no te va a servir la fórmula de nadie. Al momento de escribir, que es que un poeta dijo que él se sienta desnudo a escribir y que solamente eso le da de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Muy bien. Otro se tiene que comer media papaya, otro se tiene que tomar 3 aguardientes, otro se tiene que fumar un porro. Bueno, otro tiene que estar leyendo algo que lo motive a escribir. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método que nosotros tenemos que adoptar? El nuestro, no el de ningún otro poeta, el nuestro. Tiene agarre cuando el poeta ha logrado decir lo que tenía que decir. Y eso es un misterio. Y solamente nos daremos cuenta en el momento en que un lector lo lea y se encuentre allí. Y se encuentre en esas palabras. Cuando uno ya se atreve a escribir, empieza a imitar. Y eso es lo más delicioso del mundo. No tengan miedo. Uno imita a esas voces que a uno le han gustado, que a uno le gustan. ¿Cómo aprende a uno a nadar? Tírese al agua. Ninguna teoría le va a enseñar a nadar. Te tienes que tirar al agua. Y el agua ya te va a demostrar cuál es la fuerza con la que vas a pelear ahí. Entonces, si uno escribe, hay 2 momentos. Es muy importante que nosotros dejemos salir todo eso. Para eso existen estas maravillosas libreticas, estos notas de voz, no sé qué, cada uno ya dirá qué necesita para poder sacar todo esto. Pero ahí viene un segundo momento. Pensemos que no hemos dejado de leer. No hemos dejado de leer y estamos escribiendo. No nos metamos prisa con publicar. Es que si yo no publico, entonces no existo. No, eso llega. Les juro que llega. Eso llega solo. Lo primero que uno tiene que hacer es escribir, guardar, pensar, dejar que esa escritura se acomode. Sepárense un momento de eso, de ese trabajo, vuelvan a eso, mírenlo con un extrañamiento, como si ustedes fueran otra persona, porque realmente van a ser otra persona. Uno a cada instante es otro.